Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Seminario de Física Gravitacional y Geométrica de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Gilberto Aguilar Pérez. El doctor Gilberto centra sus líneas de investigación en relatividad general y también en cosmología. Y el día de hoy nos va a estar hablando sobre el tema explorando la degeneración cosmológica entre materia oscura que decae a lambda CDM viscosa. Adelante, Gilberto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá. Yo les voy a platicar hoy acerca de un trabajo que estuvimos desarrollando junto con la doctora Ana Avilés de la UAP y el doctor Miguel Cruz de la Facultad de Física de la UB. Entonces, el título de la charla es Explorando la degeneración cosmológica entre materia oscura que decae y lambda CDM viscoso. Este es un breve resumen de lo que voy a estar platicando. Voy a intentar ser muy breve para no aburrirlos. Entonces, en la primera parte voy a recordar en qué consiste el modelo de concordancia cosmológico, el modelo lambda CDM, cuál es el objetivo de hacer esta degeneración de modelos, como ya lo voy a explicar más adelante también qué significa eso y qué es la condición de degeneración. Posteriormente voy a describir cada uno de los modelos que se consideraron, algunos aspectos de termodinámica irreversible y los dos modelos que son materia oscura que decae y una pequeña modificación de lambda CDM. Y finalmente les voy a mostrar algunas pruebas observacionales que se hicieron con el fin de poner a prueba el modelo. Y bueno, algunos comentarios finales y conclusiones. Entonces, nada más para recordar un poco, el modelo de concordancia lambda CDM se llama lambda CDM porque está basado en la existencia de dos componentes fundamentales. La materia oscura fría, que es un fluido no relativista y es responsable de la formación de estructuras y de la etapa de desaceleración en momentos tempranos de la historia cósmica. Tiene una ecuación de estado de presión igual a cero, es decir, podemos modelarlo como polvo, y su densidad de energía se diluye como la constante, perdón, como el factor de escala a la -3. Por otro lado, la lambda corresponde a la constante cosmológica y se interpreta usualmente como la energía del vacío y representa el sector de energía oscura. Entonces, a la constante cosmológica es a la que le achacamos la expansión acelerada del universo. Aquí, como pueden observar, la ecuación de estado de la constante cosmológica pues es una presión negativa, entonces por eso tiene estas propiedades tan extrañas. Y bueno, la densidad de energía pues es una constante. Entonces, bueno, es un modelo muy simple, muy bonito, proviene de la relatividad general. Y a pesar de que es simple y explica bastante bien algunos fenómenos y algunas observaciones que ya se tienen, necesitamos modificarlo porque resulta que mediciones astrofísicas de alta definición nos indican que debemos buscar más allá de este modelo, que es el modelo estándar de cosmología, con el fin de describir nuestro universo observable de una manera más precisa. Hay muchas formas en las que uno puede abordar estos problemas. Una de ellas es considerar una desviación para el sector de materia oscura. Entonces, al considerar estas desviaciones para el sector de materia oscura, podemos toparnos con dos posibilidades. La primera es considerar la presencia de una presión efectiva que incluya una presión de viscosidad, es decir, durante la evolución cósmica vamos a tener procesos fuera del equilibrio. Entonces, bueno, más adelante voy a explicar con más detalle esta ecuación, pero tenemos una presión efectiva que va a ser igual a la presión en equilibrio, que es la de la ecuación de estado que les mostré en las diapositivas anteriores, y esta letra pi va a denotar una presión de viscosidad, que es la que va a producir que los procesos se lleven a cabo fuera del equilibrio. Otra posibilidad es considerar el decaimiento de una fracción de la materia oscura a partículas relativistas del sector oscuro, que tradicionalmente se conocen como radiación oscura. Entonces, lo que tienen en común estos dos esquemas es que en ambos tenemos una contribución viscosa en el fluido cósmico. Entonces, bueno, lo que queríamos era estudiar la viabilidad de ambos enfoques para describir la expansión acelerada del universo, porque sabemos que esta expansión acelerada se está experimentando actualmente. Entonces, lo que se hizo fue un mapeo a nivel de fondo, es decir, para la cosmología homogénea e isótropa,
entre un modelo cosmológico en el que tenemos procesos disipativos debido a este decaimiento de materia oscura a radiación oscura, y también se incluye un sector de energía oscura con un parámetro de estado constante, y este modelo se mapeó a una ligera modificación del modelo estándar lambda CDM, en donde la modificación está dada por la contribución de una presión de viscosidad. Entonces, gracias a esta presión de viscosidad, tenemos un sector viscoso de materia oscura. Entonces, ¿en qué consiste esta condición de degeneración? Resulta que los efectos viscosos que nosotros consideramos en lambda CDM los podemos caracterizar por un parámetro que va a estar relacionado con la razón de decaimiento de la materia oscura. Entonces podemos reconstruir la presión de viscosidad del bulk sin necesidad de resolver ecuaciones muy complicadas, las ecuaciones de transporte que surgen en los distintos esquemas de termodinámica causal, y ni siquiera es necesario considerar un esquema viscoso. Entonces podemos considerar una forma más general de la presión de viscosidad. Ahora, como comentaba, estos procesos en ambos modelos ocurren fuera del equilibrio y podemos realizar este mapeo debido a que ambos modelos van a describir la expansión del universo a un nivel de fondo. Entonces, bueno, antes de hablarles un poco de los dos modelos y de explicar cómo realizamos este mapeo, entonces vamos a hablar un poco de aspectos de termodinámica irreversible. Para ello vamos a considerar un espacio-tiempo homogéneo e isótropo descrito mediante la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, con curvatura espacial nula y unidades geométricas. Entonces, como algunas ideas iniciales, si nosotros consideramos la descripción usual de la evolución del universo en el modelo estándar, pues lo que se asume es que la materia corresponde a un fluido perfecto. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es tener un catálogo de especies que van a estar evolucionando a lo largo de la evolución cósmica, que pueden ser radiación, materia o la constante cosmológica, o incluso se puede considerar un término de curvatura. Pero lo que tienen en común estas contribuciones es que las describimos usando la ecuación de estado de un fluido perfecto. Entonces, al usar esa ecuación de estado y considerar un fluido perfecto barotrópico, la evolución resulta ser un proceso reversible y trae consecuencias tales como, por ejemplo, que la densidad de entropía por volumen comóvil resulta ser constante. Sin embargo, a lo largo de la evolución, nosotros vamos a seguir describiendo los estados físicos usando variables en equilibrio local, a pesar de que estemos considerando procesos disipativos y fuera del equilibrio. Entonces, pues es claro que ahí tenemos una pequeña discrepancia a nivel termodinámico. Entonces, lo que se tiene que hacer para robustecer esta descripción es considerar desviaciones para variables en equilibrio local con el fin de hacer una descripción más general de la evolución de los fluidos cósmicos. Gil, Entonces, una pregunta. sí, dime. Por favor, ¿puedes regresar a la anterior? Esta parte de la evolución cósmica resulta ser un proceso reversible desde el punto de vista termodinámico. ¿Se puede poner en términos de simetría de tu cosmología? Pues sí, esos procesos reversibles que surgen en la evolución cósmica son justo por las consideraciones tan sencillas que nosotros hacemos a nivel de fondo, ¿no? La métrica de Friedman-Robertson-Walker y Ajá. considerar la ecuación de estado del fluido perfecto. O sea, en concreto estoy pensando, ¿le estarías exigiendo que sea invariante bajo inversión temporal a tu geometría? Mm, O T que vaya a menos T o tau que vaya a menos tau, dependiendo de qué tiempo Sí, yo estés en. creo, ¿no? Pero usualmente en este tipo de métricas, pues yo creo que hasta R, pues, R tienen posibilidades de también R y T cambiar a menos R y menos T y la métrica queda Como una invariante. circularidad o algo así. Como Ok. ujú. Ok, gracias. Sí, de nada. Gracias al profe Cuau que contestó también. Entonces, bueno, lo que se hace para describir estos efectos disipativos es que tenemos varias cantidades que pueden coincidir con el valor en equilibrio local. Una de ellas es la densidad de energía, pero la presión, ella sí va a sufrir una desviación del valor local pues sí, de la presión en equilibrio. Entonces vamos a tener una ecuación efectiva para la presión, en donde vamos a tener una contribución
en equilibrio local, que es esta, la de toda la vida, la que sigue la ecuación de estado del fluido perfecto. Y también debemos considerar la presión de viscosidad. Si me dan un segundo, voy a cerrar la puerta. Ya, perdón. Entonces, como comentaba, esta pi va a denotar la presión de viscosidad y en un esquema de termodinámica causal, esta pi tiene que obedecer, además de las ecuaciones de campo de Einstein y la ecuación de continuidad, tiene que obedecer una ecuación de transporte que va a estar dada de acuerdo al formalismo que estemos ocupando pues, para describirla. Entonces, la ecuación de continuidad se va a modificar porque aquí la presión vamos a considerar una presión efectiva y bueno, al sustituir la presión efectiva, pues vamos a tener este nuevo término que surge acá. Ahora, si nosotros nos fijamos en ese término, lo multiplicamos por 3H y lo pasamos al lado derecho de la ecuación, entonces nosotros podemos considerar a este término pi, presión de viscosidad, como una fuente o sumidero de densidad de energía. Entonces, por eso es que se considera a la presión de viscosidad como la responsable de la producción de entropía y básicamente la responsable de que tengamos una expansión cosmológica no adiabática. Ahora, por otro Oye, lado, pero esta pi que metiste, es como si tú tuvieras tu presión usual para fluido perfecto y tú dices, bueno, la presión la voy a descomponer en dos términos. Uno que le voy a llamar la presión que siempre habíamos utilizado y otro término que voy a utilizar para que exista esta viscosidad. ¿Algo así? O sí, sí, justo. Y como ya. comentaba, este término no es nada más meter otra función y ya, sino que aparte, este término obedece una ecuación de transporte que pues en este momento no muestro ninguna porque depende del esquema que uno utilice para describirla, pero justo esta ecuación también, este término, perdón, depende o sea, su evolución también tiene que depender de algún esquema termodinámico. Y en ese caso, esa P, supongo que, bueno, esa pi no tiene asociada una especie de densidad, ¿verdad? No, porque como comentaba, la densidad de energía sí va a coincidir con su valor en equilibrio. Ujú. Ahora, aquí lo que sí vale la pena comentar a la hora de plantear la ecuación de estado es que entonces, a pesar de que, por ejemplo, si yo aquí considero la contribución de materia, el parámetro de la ecuación de estado pues va a ser cero. Pero debido a esta contribución, este parámetro efectivo de la ecuación de estado ya va a tomar un valor distinto. Y justamente lo que hace atractivos estos formalismos es que el valor que toma el parámetro de la ecuación de estado es negativo. Entonces eso nos ayuda a describir la evolución del universo en un régimen de quinta esencia o en un régimen phantom, por ejemplo. Por eso es justo que se utiliza. Bueno, entonces también por otro lado tenemos las ecuaciones de campo de Einstein. Y si se dan cuenta, en las componentes espaciales, en la ecuación de aceleración, pues aparece de nuevo la pi aquí de una manera muy sencilla. Y bueno, podemos observar que estas ecuaciones son equivalentes a las que surgen si nosotros consideráramos efectos de creación y aniquilación de materia en el espacio-tiempo homogéneo. Entonces, debido a esta equivalencia, es justo que se puede considerar esta degeneración. Entonces, por otro lado, como comentaba en estos efectos de creación y aniquilación, la producción de partículas se describe usando un término de presión de creación que se denota por Pc y está caracterizado por un término gamma, que pues es la tasa de creación o aniquilación, y esta presión puede jugar el rol de la pi en el esquema viscoso, por lo que tenemos una ecuación de estado análoga que va a ser la presión efectiva es igual a la presión en equilibrio más la presión de creación. Entonces, como vamos a hacer esta degeneración de los dos modelos, a partir de ahora ambas desviaciones de la presión las vamos a denotar con la letra pi, simplemente para que sea más sencillo el análisis, pero esta pi puede corresponder a efectos viscosos y a la presión de creación. Entonces, bueno, tenemos dos escenarios distintos, como ya comenté. Por un lado, tenemos en el escenario de creación de materia, aquí la densidad de número de partículas no se va a conservar. Si esta densidad de número fuera conservada,
este término de la derecha tendría que ser cero, lo cual implicaría que la tasa de producción de partículas pues tendría que ser cero. Entonces, para que la densidad de números no sea conservada, o sea, se cumpla esta ecuación, el factor gamma tiene que ser positivo con el fin de que tengamos producción de partículas. Sin embargo, en procesos disipativos con presión de viscosidad, la densidad de números sí se conserva, que es como comentaba cuando tenemos el caso gamma igual a cero. Ahora, por otro lado, si nosotros consideramos la condición de integrabilidad de Gibbs, nosotros podemos obtener esta ecuación en donde nosotros podemos variar o ver cómo varía, perdón, respecto al tiempo la densidad de entropía por volumen comóvil. Aquí podemos observar dos casos. Si nosotros tenemos gamma igual a cero, como comentaba, y la derivada de la densidad de entropía distinta de cero, entonces se recupera la expresión estándar que uno conoce para la producción de entropía en el esquema disipativo. Y aquí, como podemos ver, justamente la responsable de esta producción de entropía es esta presión de viscosidad. Entonces, para que la producción de entropía sea positiva, esta presión de viscosidad necesariamente debe de ser negativa, porque pues aquí tenemos un signo menos. Ahora, por otro lado, si nosotros tenemos la condición adiabática, es decir, que la derivada de la densidad de entropía sea igual a cero con respecto al tiempo, entonces esta condición adiabática se considera para efectos de creación de materia. Si nosotros la metemos en esta ecuación de arriba, pues podemos escribir la presión de viscosidad en términos de la presión, la densidad de energía y esta tasa de creación o aniquilación de partículas. De nuevo, para asegurar producción de entropía positiva, este término tiene que ser negativo, por lo tanto, la tasa de creación o aniquilación tiene que ser positiva y entonces así aseguramos que los efectos de creación, de la presión de creación, perdón, contribuyan a la expansión cósmica. Ahora, por otro lado, existe una condición covariante en los esquemas de termodinámica relativista que nos dicen que, bueno, tenemos este cuatro vector, que es el cuatro vector de densidad de entropía, y si nosotros calculamos su cuatro divergencia, vamos a obtener este resultado. Entonces, si nosotros observamos esta expresión, la producción de entropía va a existir incluso si nosotros consideramos la condición adiabática. Recordar que la condición adiabática, pues es justo ese punto igual a cero. Entonces, este término de acá sobrevive porque tenemos el incremento del número de partículas. Ahora, esta condición adiabática solo nos ayuda a asegurar que las partículas inmediatamente después de ser creadas las podamos describir utilizando una ecuación de estado de un fluido perfecto. ¿Qué más? Y bueno, si nosotros consideramos simplemente el esquema viscoso, pues de todos modos va a existir producción de entropía positiva porque va a existir este primer término. Ujú. Entonces, como ya vimos, si nosotros consideramos desviaciones de la presión en equilibrio local, pues ellas nos van a llevar a una descripción más consistente desde el punto de vista termodinámico, porque ya estamos permitiendo que exista producción de entropía, es decir, pues ya estamos considerando la segunda ley de la termodinámica. Ahora sí, voy a hablar un poquito más a fondo de los dos modelos de los que estamos considerando la degeneración. Entonces, primero, si nosotros consideramos el modelo de materia oscura que decae, pues vamos a tener que estas dos especies que existen en la evolución cósmica, que son la materia oscura que decae y va a decaer a radiación oscura. Como podemos ver, se están utilizando ecuaciones de estado barotrópicas para ambos casos, y aquí la única diferencia respecto al esquema estándar es la aparición de este término Q. Ahora, esto no implica que la energía no se esté conservando, implica que la densidad de energía individual para cada una de las especies no se está conservando, pero si nosotros hacemos la suma de todas las contribuciones, pues estos dos términos se van a cancelar entre sí y ya vamos a tener una densidad de energía total que sí es conservada y obedece a una ecuación de continuidad. Entonces, este término Q nos ayuda a describir la razón de decaimiento para materia oscura y tradicionalmente está dado por esta función. Alfa es un parámetro, que es un parámetro libre. H, pues, es el parámetro de Hubble. Y ρm es la densidad de materia oscura inestable. Aquí esto quiere decir que la tasa de decaimiento para la materia oscura depende directamente de qué tanta materia oscura haya.
Ahora, para el sector de energía oscura, pues consideramos una ecuación de conservación de energía aparte. Entonces, podemos considerar que esta contribución de la energía oscura está evolucionando solita sin darse cuenta de las interacciones o del decaimiento que están sufriendo estas dos, especies. Y aquí omega de va a ser un parámetro libre del modelo, es decir, no vamos a considerar inmediatamente el caso de constante cosmológica, sino que queremos ver más bien qué valores puede tomar este parámetro de la ecuación de estado. También me falta comentar que aquí en el caso de materia se está considerando el valor omega igual a cero para polvo, y aquí en la radiación oscura se utiliza también el valor de la ecuación de estado estándar, que es un tercio. Va a verse más adelante. Entonces, bueno, aquí, si nosotros resolvemos estas ecuaciones, pues vamos a encontrar, este sistema de ecuaciones, perdón, vamos a encontrar cómo varía la densidad de energía respecto al factor de escala. Sin embargo, nuestra observable física es el corrimiento al rojo, entonces es necesario hacer un cambio de variable del factor de escala al corrimiento al rojo, y entonces obtenemos estas tres ecuaciones de evolución. Tenemos una para la materia, que si se dan cuenta, aparece aquí este término adicional alfa, debido a que estamos considerando pues el término de decaimiento, la densidad de energía para la radiación oscura y la densidad de energía para la energía oscura, que pues esta sí es la tradicional que sale del modelo estándar. Pero hay que observar que si nosotros hacemos alfa igual a cero, eso quiere decir que no existen procesos de creación o aniquilación de partículas de decaimiento. Esta alfa desaparece, recupero la densidad de materia estándar y todo este término que es el nuevo desaparece. Entonces me quedo con el modelo lambda CD. Es decir, podemos regresar al modelo estándar. Ahora, si nosotros consideramos la ecuación de Friedman, pues entonces podemos sumar cada una de estas contribuciones, y aparte podemos definir el parámetro de Hubble normalizado, que se define como el parámetro de Hubble entre la constante de Hubble. Y entonces, sustituyendo cada una de las densidades de energía en esta expresión, obtenemos una expresión para el parámetro de Hubble normalizado, incluso escrito en términos de estas omegas, que son las densidades fraccionales de energía para cada una de las especies que están contribuyendo a la evolución. Entonces, bueno, nada más para recordarlo, estas densidades fraccionales de energía se definen como la densidad de cada especie entre la densidad crítica, que en unidades geométricas queda simplemente como 3h0 cuadrado. Entonces, como les comentaba hace un momento, el valor estándar para la radiación se considera también para la radiación oscura. Entonces, se sustituye el omega de R igual a un tercio. Y para z igual a cero tenemos la condición de normalización, en donde las densidades fraccionarias de cada especie sumadas son igual a 1 al tiempo actual. Aquí, bueno, vale la pena comentarlo, siempre que tenemos un subíndice cero, estamos hablando de una medición de ese parámetro al tiempo actual. Entonces, bueno, este es el modelo para materia oscura que decae. Si se dan cuenta, depende pues fuertemente de este parámetro alfa. De hecho, nosotros cariñosamente le llamábamos a este trabajo el modelo alfa. Entonces, ahora voy a comentar al respecto del segundo modelo, que es con el que vamos a hacer el mapeo, que es lambda CDM modificado. Entonces, este problema de degeneración a nivel de cosmología de fondo significa que si ambos modelos, o sea, si lambda CDM me da lugar a la expansión del universo y este modelo de, de materia oscura que decae también me da lugar a la expansión del universo, entonces yo puedo hacer esta igualación. Entonces, este parámetro normalizado de Hubble es el que encontramos ahorita con el modelo de materia oscura inestable, y este es lambda CDM, pero le podemos hacer una pequeña modificación. Entonces, yo puedo mapear el espacio de parámetros de este modelo a este modelo, y vamos a ver un poco más adelante que las descripciones pues son equivalentes. Entonces, para construir este modelo lambda CDM modificado, vamos a considerar el escenario viscoso para el sector de materia oscura. Aquí se selecciona el sector de materia oscura porque justamente vamos a considerar que la materia oscura va a ser la responsable de esta evolución, de esta expansión acelerada. No queremos meter este escenario viscoso pues en
¿cómo decirlo?, en alguna contribución, en alguna especie que pues no sepamos si existe o no. Entonces, considerando materia oscura, como comentaba, la ecuación de estado para la materia oscura es igual a cero, entonces nos quedamos nada más con la contribución de la presión de viscosidad, pero también como comentaba antes, esta presión de viscosidad ya va a implicar que la presión, que el parámetro de la ecuación de estado efectivo para materia viscosa va a ser distinto de cero, a pesar de que la presión en equilibrio sí es igual a cero. Entonces, bueno, haciendo un procedimiento análogo al que acabo de explicar, vamos a obtener este parámetro de Hubble normalizado ahora para nuestro modelo lambda CDM modificado ligeramente. Queda este de acá, que es muy parecido al estándar. ¿Por qué? Porque los efectos viscosos están incluidos dentro de la densidad fraccionaria de energía de la materia viscosa, que debe determinarse a partir de la ecuación de continuidad. Entonces, esta expresión número 4 se obtiene a partir de la ecuación de continuidad y al considerar la condición de degeneración, pues yo puedo igualar estos dos parámetros de Hubble normalizados y pues ver qué sucede, ¿no? Entonces, ya que yo tengo una expresión que puedo despejar para la densidad fraccionaria de materia oscura viscosa, la sustituyo en la ecuación 4, resuelvo para la derivada y entonces esto nos va a dar este lado de la ecuación, el lado izquierdo, pues es esto de acá, el lado derecho se queda exactamente igual. Y antes de continuar, porque si se dan cuenta esta ecuación pues es bastante complicada, pero antes de continuar debemos hacer algunas consideraciones importantes. Primero, aquí tenemos la densidad fraccionaria de energía de radiación para el modelo de materia oscura que decae y la densidad fraccionaria de energía para radiación del modelo lambda CDM modificado. Sin embargo, esta fracción de la radiación se obtiene de mediciones del fondo cósmico de microondas, por lo tanto es independiente del modelo. Entonces podemos igualar pues ambos parámetros. Ahora, si nosotros consideramos que la proporción de materia se establece correctamente de las observaciones, entonces también la densidad relativa de la materia oscura que decae debe de ser igual a la densidad relativa de la materia oscura viscosa, y eso también implica que la densidad relativa de la constante cosmológica debe de ser igual a la densidad relativa de la energía oscura, es decir, debe de estar determinada para cualquier modelo. Haciendo estas tres consideraciones, la ecuación 6 se simplifica bastante y nosotros ya podemos resolverla para la densidad de materia viscosa, sustituirla en el parámetro de Hubble normalizado y obtenemos este modelo en donde ya tenemos el mapeo del modelo de materia oscura que decae al modelo lambda CDM con una componente viscosa. Vamos a observar eh, que la dependencia de z, que pues es nuestra variable independiente, en este término tenemos 3 más alfa, en este término tenemos 3 por 1 más omega de e, y en este término tenemos 4. Si yo me regreso a la que se encontró para la materia oscura que decae, pues observamos que los exponentes para la z son exactamente los mismos. Por eso es que comentaba que ambas ecuaciones o ambos modelos me dan lugar a la misma evolución. Una pregunta rápida. Sí, dime. Nada más por curiosidad, o sea, el límite alfa tiende a cero, te recupera lambda CDM estándar, pero ¿por qué se ve tan degenerado el límite alfa tiende a uno? ¿Qué situación física es ahí? Justamente el parámetro alfa no lo he comentado, pero está constreñido a tomar esos valores entre 0 y 1. Sin tocar uno, ¿no? Sí, sin tocar 1, justo. Vale. Sí, gracias. Ok, entonces, bueno, algunos comentarios antes de pasar a la siguiente sección. Es que si nosotros incluimos efectos viscosos y consideramos esta condición de degeneración, entonces esta expansión del universo del modelo viscoso lambda CDM se comporta justo como el modelo de materia oscura que decae, como acabo de mostrarles en las dos ecuaciones, pues la evolución es equivalente. Sin embargo, la interpretación física de ambos modelos es distinta, porque el lambda CDM modificado tiene un sector de materia con presión de viscosidad que, como ya vimos, la podemos modelar a partir de los parámetros del modelo de materia oscura que decae. A esto me refería
con este mapeo de los espacios de parámetros de los dos modelos. Sin embargo, la naturaleza de la constante cosmológica, como vamos a ver un poquito más adelante, se vuelve dinámica. Esta, esta constante cosmológica pues va a estar caracterizada, o esta contribución de energía oscura, para llamarlo de manera más general, va a estar caracterizada por el parámetro de estado omega de. Entonces, bueno, aquí justo viene lo que acabo de comentar. Para que no nos perdamos, podemos observar primero esta curva azul. Esta curva azul es el modelo lambda CDM de toda la vida. Y si nosotros observamos, aquí, bueno, tenemos cero, que es el tiempo actual. Bueno, también comentar que siempre estas gráficas que dependen del corrimiento al rojo, uno las tiene que leer al revés, porque un valor grande de z es ver muy hacia atrás en el pasado, un valor cero de z es el tiempo actual y un valor negativo de z es hacia el futuro. Entonces, bueno, en ambas gráficas tenemos para la curva azul el modelo estándar, el modelo lambda CDM, y tenemos dos casos. Entonces, para fines de comparación, vamos a utilizar unos valores del modelo estándar, valores fiduciales, es decir, la densidad relativa de radiación 0, la densidad relativa de materia 0.3 y la densidad relativa de energía oscura 0.7. Y nos enfocamos también en la evolución reciente, y bueno, también se sabe de las observaciones que z casi 0.6 o alrededor de 0.6 es donde tenemos una transición de un universo desacelerado a acelerado. Entonces, primero veamos esta gráfica que corresponde a quintesencia. Si ustedes observan, entre, ¿qué será? En el pasado bastante reciente, por ahí de z.25 hasta z.75 más o menos, fíjense que tenemos el comportamiento del parámetro de Hubble normalizado, pues independiente de lo que valga alfa. Es decir, pareciera como si nada más en esta región de aquí tenemos una sola curva. Sin embargo, al pasado más hacia atrás, más antiguo, digamos, pues aquí ya se empiezan a ver divergencias de los distintos modelos de acuerdo a los valores que toma alfa. Ahora, algo que también es muy interesante de observar es que si alfa aumenta, es decir, si alfa se va haciendo cada vez más grande, entonces nos vamos a desviar cada vez más del modelo lambda CDM. Considerar que el azul es lambda CDM y este cafecito es cuando alfa vale 0.5. Entonces se va yendo como que para abajo. Ujú. Otra cosa que podemos observar de esta gráfica es el futuro. Aquí en el futuro, para z aproximadamente igual a -1, que es un futuro pues muy lejano, aquí el parámetro normalizado de Hubble pues es una constante, que justamente toma el valor de la constante, proporcional a la constante cosmológica. Eso es lo que predice el modelo estándar. Sin embargo, aquí para esta gráfica en donde estoy considerando un parámetro de la energía oscura en el régimen de quinta esencia, pues el parámetro de Hubble normalizado llega el momento en el que tiende a cero. Esto significa, esto significa que pues la tasa de expansión es igual a cero, por lo tanto ya no hay cambio en la expansión del universo. Ujú. Ahora, esta gráfica de la derecha es para un valor del parámetro de la ecuación de estado en el régimen Phantom, valor de -1.2. Aquí podemos observar lo mismo para el futuro, para el pasado, perdón, muy antiguo. El, pues el modelo se desvía bastante del lambda CDM. Sin embargo, en este intervalo entre 0.25 y 0.75, igual todos los modelos, digamos que convergen en uno solo. Aquí también podemos observar que en el futuro, aquí está el comportamiento constante del, este, del modelo estándar, y algo que sucede en esquemas en el régimen Phantom es que considerar el régimen Phantom es una expansión acelerada que nunca termina. Eso da lugar tradicionalmente a una singularidad que se llama Big Rip. Sin embargo, el Big Rip nos dice que el parámetro de Hubble va a diverger a un tiempo finito. Y aquí observamos en esta sección de la gráfica que el parámetro de Hubble diverge justamente alrededor del -1. Ahora, considerar z igual a -1 es un tiempo futuro muy, muy lejano.
Este esquema se conoce y se ha estudiado justamente en contextos de cosmología viscosa y se conoce como Little Rip. Entonces, Little Rip consiste en que esta expansión, esta divergencia del parámetro de Hubble surge a tiempos pues muy posteriores a los que predice Big Rip. Entonces, considerar este esquema nos quita de encima el problema de la singularidad futura del Big Rip, nos deja con el esquema de Little Rip, que como comentaba, se ha explorado que estos efectos viscosos que se están considerando son más viables para que nosotros tengamos un esquema Little Rip y esto evita la singularidad futura que trae consigo considerar el régimen Phantom. ¿Qué más puedo decir de esta gráfica? También en quintesencia, estos valores, considerar valores de alfa, si se dan cuenta, casi no se ve en la gráfica, pero esta gráfica azul siempre queda por debajo de los distintos modelos para distintas alfa. Y también se ha observado, se ha explorado esta característica, que el valor de la constante del parámetro de Hubble, perdón, normalizado justamente en este intervalo, si toma valores más altos, puede ayudar incluso a aliviar las tensiones, la tensión de Hubble. Entonces, bueno, respecto a estas gráficas es lo que les puedo comentar. Y también de lo que comenté antes, de que el parámetro de la energía oscura se vuelve dinámico, pues justo aquí se ve, ¿no? O sea, tenemos constante cosmológica, pero aquí tenemos que va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que llega a un valor mínimo. Y aquí al revés, va aumentando, aumentando, aumentando hasta que tiene un comportamiento asintótico, o sea, tiende a infinito. Y este. Entonces, esto quiere decir que en estas etapas de la evolución, el parámetro de la ecuación de estado, pues va a tener que ir tomando distintos valores. Ahora, si nosotros consideramos los resultados anteriores y las ecuaciones de Friedman, se puede reconstruir una forma explícita para la presión de viscosidad y nosotros podemos observar que esta ecuación para la presión de viscosidad es muchísimo más general que si nosotros estuviéramos considerando un esquema de termodinámica causal. Un ejemplo, si yo me fijo nada más en el primer término, es decir, menos 3h0 cuadrada e lambda cuadrada por 1, este es la presión de viscosidad que si nosotros consideramos el esquema de Eckart. Sin embargo, observamos acá que tenemos muchos más términos que contribuyen a esta presión de viscosidad. Ahora, esta presión de viscosidad se puede calcular porque nosotros ya conocemos la forma funcional para el parámetro de Hubble normalizado. Entonces se podría sustituir esta expresión que se encontró y quedaría pues alguna expresión para la presión de viscosidad en términos de la densidad de energía. Sin embargo, como comentaba muy al inicio, en esquemas viscosos, esta presión de viscosidad se debe de obtener de resolver ecuaciones de transporte. Y aquí utilizando esta condición de degeneración, pues esta presión de viscosidad no depende de algún esquema. Ahora, esta es una ventaja desde nuestro punto de vista, porque si nosotros nos fijamos en algún esquema de termodinámica causal, sea Eckart, sea Israel Stewart o sea Israel Stewart no lineal, usualmente, sobre todo Israel Stewart, que es un, un formalismo más robusto y que es causal, pues sus expresiones son muy complicadas y se utilizan consideraciones matemáticas que normalmente se ponen a mano para simplificarlo y para que tenga soluciones. Y aquí pues nosotros no estamos poniendo nada a mano, sino que estamos obteniendo esta presión de viscosidad al considerar la condición de degeneración. Entonces, bueno, una vez que se reconstruye esta presión de viscosidad, podemos ver cómo se comporta igual para distintos parámetros del modelo de alfa. Entonces, como podemos observar, para zetas mayores a cierto valor, que anda por aquí, estas soluciones cada una anda, o estas presiones de viscosidad cada una anda por su lado. Sin embargo, todas ellas tienden a este punto en cierto momento, en cierto valor de z, y posteriormente continúan así. Por lo tanto, esta presión de viscosidad se vuelve un atractor alrededor de z igual a 0.25 y después evoluciona, si se dan cuenta, independientemente del valor que tome alfa.
Entonces, en este caso, también de nuevo tenemos dos ejemplos para quintesencia, omega con un valor de -0.8 y para phantom con un valor de -1.2. En el caso de quintesencia, el valor de la presión de viscosidad se mantiene muy cerca de cero, pero sigue siendo negativo, que es justo lo que queremos para que esta presión de viscosidad nos dé lugar a una expansión acelerada. Disculpa, ahí Sí, tienes alfa igual a 1. Mencionabas que no podía tomar este valor, ¿no? y de Pero hecho tampoco no, aparece, ¿no? sí, no Ok. aparece porque justamente cuando alfa es igual a uno, pues esta ecuación para el parámetro de Hubble normalizado pues diverge. Oh, Ujú. ok. Gracias. Entonces, ok, ahora si nosotros observamos el caso Phantom, igual vemos que estas soluciones para pi se vuelven un atractor igual alrededor de z igual a 0.25. Y aquí la característica que tiene la presión de viscosidad es que siempre hacia el futuro se va volviendo cada vez más negativa e incluso ya en, como comentaba anteriormente también, a tiempos futuros muy, muy lejanos, pues diverge. Entonces, sin embargo, como comentaba, antes de volverse un atractor, depende del factor alfa. Y si observan, tenemos casos en donde en el pasado muy antiguo, esta presión de viscosidad era negativa. Luego hay un régimen o un intervalo en el que es positiva y posteriormente se vuelve negativa de nuevo. Esta parte positiva es porque nosotros, bueno, o corresponde más bien a lo que nosotros conocemos como la etapa de desaceleración del universo, que es la etapa dominada por materia. Sin embargo, pues llama mucho nuestra atención que también antes de esa etapa de dominación, la presión de viscosidad es negativa y bueno, después de la etapa de dominación, pues se vuelve positiva, que eso sí es un comportamiento que se esperaba. Y si se dan cuenta, aquí en la gráfica correspondiente al ejemplo Phantom, existen algunos valores de alfa en los que incluso esta presión de viscosidad siempre es negativa. Es decir, por ejemplo, en este caso rojo, que es alfa igual a 0.8, no tenemos una etapa de desaceleración. Ahora, otro parámetro cosmológico que nos sirve pues para eh, describir estas etapas de aceleración y desaceleración, pues es justamente el parámetro de desaceleración, que también se puede calcular a partir del parámetro de Hubble normalizado. De nuevo consideramos los dos ejemplos, uno para quintesencia, en el régimen de quintesencia, otro para el régimen Phantom, y también observamos, aquí lo que nos interesa observar es justamente para qué valor de z tenemos una transición de un valor positivo del parámetro de desaceleración a un valor negativo del parámetro de desaceleración. Aquí, pues para que quede más claro, el parámetro de desaceleración tiene un nombre bastante desafortunado, se llama así, pues porque históricamente así le pusieron. Entonces, eso quiere decir que una desaceleración positiva corresponde a una etapa de expansión, a ver, una desaceleración positiva es justamente desaceleración como tal. Y luego una desaceleración negativa, cuando el parámetro Q se vuelve negativo, pues es una aceleración. Entonces aquí tenemos la etapa desacelerada, las etapas anteriores a la que estamos viendo actualmente, la etapa de materia dominante, de radiación dominante incluso, y la etapa desacelerada, que pues es la etapa que estamos viviendo, como comentaba. Algo que se puede observar es que esta transición de positivo a negativo ocurre antes del cambio de signo de la presión de viscosidad. Y también notamos que si nosotros aumentamos el signo de alfa, esta transición no ocurre, sino que Q pues es siempre negativa. Es decir, nos habla de que tenemos para, por ejemplo, alfa igual a 0.5, pues un universo que siempre ha estado acelerando. Ujú. Entonces, como pueden ver, este modelo depende básicamente de alfa, nada más. Entonces, ahora la pregunta que surgió después de hacer este análisis, pues es ver qué valores de alfa se constriñen mejor para datos observacionales. Bueno, antes de Una pasar, pregunta, perdón, rápida. De las gráficas anteriores, ¿no es muy relevante el valor omega de E para constante cosmológica? O ¿cómo, sea, perdón? ¿no es relevante estudiar el caso de omega de E igual a 1? Para estos dos casos, O sea, justo para un caso adicional que sería para constante cosmológica, ¿no? Si no me equivoco.
Ajá, sí, lo que pasa es que Menos uno, perdón. Ajá. sí, el caso de constante cosmológica, pues es el que predice el modelo estándar, que es justamente esta curva azul, cuando alfa vale cero. Ya, pero entonces si tú ajustaras justo ese valor independientemente de alfa, ya no tienes más física, o sea, de la contribución de alfa. No, sí, porque aparte de alfa se tiene que constreñir también el parámetro de estado del, Ajá, del sector de energía oscura. ya, ok. Sí. Ujú. Entonces, justo como comentaba, ahora la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué valor de alfa es el que se obtendrá para, para datos observacionales? Pero antes de hablar de eso, también podemos reconstruir el, el factor de la tasa de creación o aniquilación de partículas si nosotros interpretamos pi como la presión de creación de materia. Recordemos que esta pi puede ser la presión de creación o la presión de viscosidad, es decir, se vuelve indistinto a la hora de hacer la degeneración. Entonces, si nosotros consideramos la ecuación de estado de materia en el equilibrio, P igual a cero, y entonces podemos reconstruir el valor, la forma funcional de gamma, y resulta que en este caso gamma va a depender tanto del parámetro de Hubble normalizado como de su derivada, y en modelos de materia, de presión de creación de materia, se considera que este parámetro de la tasa de creación usualmente varía como una potencia del parámetro de Hubble normalizado. Entonces, pues esa también es otra diferencia. Y justamente cuando esto sucede, se ha observado, bueno, lo han observado en la literatura, que esto sirve para incorporar acoplamiento entre materia y curvatura. Ahora, aquí también hay que observar que como pi debe de ser negativa, entonces esto nos garantiza que esta tasa de creación sea positiva. Bueno, ahora sí. Entonces, pues hay que poner a prueba el modelo con el fin de verificar si este modelo nos da una descripción adecuada de la expansión acelerada que nosotros ya sabemos por observaciones que está sufriendo el universo. Las predicciones que nos puede dar teóricamente pues nuestro modelo se comparan con distintas muestras de datos. Ahorita voy a hablar de cada una de ellas. Primero se utilizan predicciones del módulo de distancia. Entonces, el módulo de distancia se puede obtener usando la muestra de supernovas de tipo 1A del proyecto Union 2. Entonces, para ello, pues nosotros tenemos que calcular el módulo de distancia, pues utilizando nuestro modelo. Para calcular el módulo de distancia se necesita la distancia luminosa, que en función del corrimiento al rojo, pues su forma estándar es la que viene acá. Y esta fórmula S sub k, pues depende de la geometría que estemos considerando. Entonces nosotros estamos considerando un universo con geometría plana, por lo tanto esta S sub k viene dada como esta expresión de acá, en términos de la densidad, de la distancia diametral angular, perdón. Y bueno, ya una vez que tenemos la distancia luminosa, se calcula el módulo de distancia con esta expresión. Entonces, bueno, aquí vemos los datos observacionales de Union 2, que son los que se muestran en azul con sus barras de error. Y nosotros le dimos algunos valores a los parámetros igual, pues estándar. Por ejemplo, la multiplicación o el producto de omega m por h cuadrada, donde h es el parámetro de Hubble reducido, igual a 0.126, la constante de Hubble 73 kilómetros por segundo por megaparsec, y un valor de omega sub 0 igual a menos 0.7. Si se dan cuenta, aquí le damos tres valores distintos al parámetro alfa y vemos que en el pasado, perdón, muy lejano, pues sí hay una pequeña desviación. Sin embargo, pues en la etapa más de evolución más tardía, pero más cercana a nuestros días, pues pareciera que no hay ningún cambio. Esto quiere decir que esta función, el módulo de distancia, no es sensible a cambios de alfa. Entonces quiere decir que hay que buscar otra. Entonces lo que se hizo posteriormente fue utilizar ahora BAO. Entonces, para fortalecer el análisis, se utilizaron datos de BAO, que son oscilaciones acústicas de bariones, y se utilizaron dos conjuntos de datos, unas mediciones que son mediciones, como comentaba, de la distancia diametral angular con móvil, de dos fuentes, una SSDSS
que es Sloan Digital Sky Survey, la versión 3. Y también se utilizaron datos de voz, que es Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, y el DR significa Date Release, que es la doceava, pues, el doceavo lanzamiento de este conjunto de datos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos datos de BAO? Resulta que las variaciones en los parámetros cosmológicos o la densidad de energía en la época de pre-recombinación pueden alterar el horizonte de sonido de las oscilaciones acústicas. Este horizonte de sonido viene dado por esta expresión de acá, en donde esta R caligráfica se define como este cociente entre de, la densidad de energía bariónica y la densidad de energía de radiación, y Z estrella es el corrimiento al rojo en la época de recombinación. Entonces, estas mediciones de BAO nos pueden constreñir las combinaciones que son la distancia diametral angular entre el horizonte de sonido y el parámetro de Hubble por el horizonte de sonido. Entonces, igual se tiene que calcular estas cantidades, por un lado, pues con los valores que ya obtuvimos del modelo, con las funciones que ya obtuvimos del modelo, y se comparan estas predicciones de nuestro modelo con el valor inferido de los datos observacionales de BAO. Aquí en esta gráfica que estoy mostrando son los valores de voz. Y RFID es el valor fiducial del horizonte de sonido en el modelo estándar, que tiene un valor de 147.78 megaparsecs. Entonces vemos igual que, bueno, para las líneas sólidas tenemos la distancia diametral angular comóvil para distintos valores de alfa. Alfa igual a cero es el modelo lambda CDM, y los puntos con errores son las mediciones tomadas de voz. Y pues vemos también que para Z muy grande sí podemos ver aquí una pequeña diferencia, pero para Zetas más pequeñas, pues igual pareciera que este conjunto de datos pues tampoco puede ayudar mucho a constreñir, más bien que estas funciones no pueden ayudar mucho a constreñir el modelo. Entonces, lo que se hizo posteriormente fue hacer un análisis bayesiano para obtener estimaciones de los parámetros. Es decir, en vez de estar viendo, no, pues ¿qué pasa si alfa igual a 0.3, si alfa igual a 0.7 o si alfa igual a 1? Pues más bien obtener los parámetros que mejor ajusten el modelo. Para ello se utilizó el método de cadenas de Markov, que es un método de Monte Carlo, y para ello se implementó el algoritmo de Metropolis Hastings. Entonces, con ese algoritmo de Metropolis Hastings se construyó un conjunto de cadenas de Markov que se utilizaron como muestras del espacio de parámetros de modelo, es decir, se hizo un muestreo. Entonces, bueno, el objetivo era determinar una función de distribución correspondiente a los tres conjuntos de datos, a Union 2, que son, como comentaba, datos de supernovas de tipo 1A, y datos de BAO. Y luego se marginalizó la distribución para encontrar los parámetros que mejor ajusten el modelo y su incertidumbre a un sigma y dos sigmas, es decir, a 68% y 95% de confianza. Entonces, bueno, aquí están los valores que se obtuvieron al realizar el ajuste de parámetros. Tenemos los tres casos para Union 2, para SDSS y para VOS. Y podemos observar que pues aquí tenemos los valores para un sigma, para dos sigmas. Resulta que esta omega, que es la omega D que me preguntaba Julio, aquí ya se le llamó omega cero, pues en los tres casos nos da un valor negativo, todos en el régimen de quinta esencia. Sin embargo, debido a las incertidumbres, pues también hay algunos que pueden caer en el régimen phantom. Tenemos valores para alfa también con sus respectivas incertidumbres, 0.36, por ejemplo, 0.63 o 0.46, y valores para el parámetro de Hubble, 67,74, 67,74, 69,7, 71,1. Y bueno, aquí les muestro las distribuciones para los parámetros del modelo. Esta gráfica lo que nos da, estas curvas, ay, aquí no lo veo porque me está tapando el cuadrito, pero la gris es para Union, la azul y la roja son para BAO, pero la roja es para SDSS y la azul es para VOS. Entonces, bueno, aquí tenemos las distribuciones para cada uno de los parámetros. Estas son las distribuciones para omega m por h cuadrada, la distribución para h sub 0, la distribución para omega sub 0 y la distribución para alfa. Y estos son los contornos de confianza para cada uno de los parámetros.
Como les comentaba, bueno, aquí las curvas azules son a un sigma y las curvas, perdón, digamos más fuertes, más opacas, son para un sigma y las curvas que se ven más transparentes son para 2 sigma. Entonces, bueno, algunos comentarios finales. Estudiamos un modelo cosmológico en el que se consideró un candidato genérico de materia oscura que sufre un decaimiento a partículas relativistas a etapas tardías de la evolución. Y este es un proceso que ocurre fuera del equilibrio, es del equilibrio químico, porque tenemos que no se conserva el número de partículas. Entonces tenemos un proceso irreversible, por lo tanto el fluido es imperfecto y se le puede asociar una presión de viscosidad. Ahora, el hecho de que distintas cosmologías describen de forma idéntica la evolución del universo a nivel de fondo, es decir, considerando homogeneidad de isotropía, nos permite considerar la degeneración entre modelos. Entonces podemos obtener o podemos establecer un mapeo entre espacios de parámetros de distintos modelos. Se mapearon estos parámetros del modelo cosmológico con materia oscura inestable y una ligera variación de lambda CDM, en la que el sector de materia oscura lo asociamos a un fluido viscoso. Este mapeo permitió calcular la presión de viscosidad de manera efectiva, como les comentaba, sin hacer referencia a algún esquema de termodinámica irreversible, que es lo que se hace de manera usual, y resulta que esta presión de viscosidad nos da valores que describen la expansión, valores del parámetro de, de la ecuación de estado y por lo tanto de la presión que describen la expansión del universo. El parámetro de estado omega d contribuye con un valor negativo que puede caer en los regímenes de quintesencia o phantom de esta presión efectiva desde el pasado reciente, es decir, para zetas menores o iguales a 1, hasta el futuro lejano, es decir, para z igual a 1. Y para el parámetro de desaceleración tenemos que se exhibe una transición de expansión desacelerada a acelerada para alfa menor o igual que 0.6. Si recuerdan, les acabo de comentar que para valores de alfa más grandes ya nada más tenemos pues aceleración, o sea, no tenemos esta transición de expansión desacelerada a acelerada. Entonces esto se desvía de lo predicho por lambda CDM para el futuro lejano y por lo tanto tenemos que reinterpretar lambda como una energía oscura variable, ya no como una constante cosmológica. Bueno, entonces también observamos que a pesar de que podemos considerar el régimen phantom, que nada más para recordarlo, el régimen phantom es cuando el valor del parámetro de estado es menor que -1. Este modelo no presenta una singularidad futura real, como lo hace el régimen phantom pues usual, estándar, que es lo que conocemos como Big Rip, sino que esta singularidad surge hasta que ha transcurrido un tiempo infinito, que es un esquema conocido como Little Rip, y ha sido explorado previamente en distintas cosmologías viscosas. También se puede comentar que se puede rescatar de todo lo que comentamos, que si utilizamos estadística bayesiana, se contrasta la expansión del universo, que se predice por un modelo con datos observacionales de distancia luminosa de supernovas de tipo 1A, de Union 2 y medidas de distancias de Baugh, tanto de las que se reportaron en SDSS y BOSS. Se muestreó el espacio de parámetros, también como les comentaba, se usó el método de cadenas de Markov y se derivaron, bueno, utilizando el algoritmo de Metropolis Hastings, y se derivaron las distribuciones correspondientes que posteriormente permitieron estimar los valores de los parámetros del modelo con sus respectivas incertidumbres. Entonces, como conclusión, podemos comentar que considerar efectos disipativos a lo largo de la expansión del universo es factible y además nos podría proveer una mejor descripción de la evolución del universo. Y este proceso pues no es una modificación tan exótica al modelo estándar de cosmología, es una reinterpretación sencilla, es bastante natural del modelo de concordancia y nos ayuda a explicar de mejor manera nuestro universo observable sin considerar la existencia de componentes exóticas, como la constante cosmológica. Es de hecho uno de los llamados modelos oscuros unificados. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ok, muchas gracias, Gilberto. Vamos a la sección de preguntas. ¿Alguien en la audiencia tiene alguna pregunta? ¿Alguno de los estudiantes? Hola Gil, soy Julio.
Hola, ¿qué tal? Una pregunta nada más. Cuando tu modelo pasa al régimen Phantom, ¿viola alguna condición de energía o no lo hace? ¿Por qué? Déjame ver la... Mira, si te soy honesto, el análisis de las condiciones de energía es un análisis que no hicimos. Tendríamos que verlo porque pues sí es cierto, existen distintas condiciones, la condición nula, la condición débil, la condición fuerte, la condición dominante, pero no, eso es un análisis que no lo hemos hecho, pero se podría explorar a futuro. Ok, ok, gracias. Hay una pregunta en el chat de Heraldi, dice, ¿qué problemas podría tener este modelo? Pues mira, para empezar, eh, es un modelo un poco más complicado que el modelo estándar y de hecho, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, si nos basamos en que tenemos el primer esquema de creación de materia, que tenemos un decaimiento de materia oscura a radiación oscura, perdón. Entonces ahí entra el problema de, pues ahora hay que describir cuál es la radiación oscura. A pesar de que existen algunos candidatos, como los neutrinos estériles o los fotones oscuros, o incluso también se han considerado neutrinos activos, pues no se ha descrito completamente qué podría corresponder a la radiación oscura y ese sería un problema. Ahora, otro problema, si nosotros consideramos pues el esquema viscoso, es que este esquema viscoso se tiene que explorar más a fondo, ¿no? O sea, ya tenemos una presión de viscosidad de manera muy genérica, pero termodinámicamente se tiene que explorar más a fondo. Sin embargo, tenemos la ganancia de que si nosotros consideramos estos efectos, por un lado tenemos expansión acelerada, entonces ya no es necesario utilizar la constante cosmológica, y por otro lado tenemos una descripción más realista desde el punto de vista pues termodinámico, porque estamos considerando procesos irreversibles. Ok, Julio había levantado la mano. Sí, gracias. Es una pregunta relacionada con el modelo en sí, digamos, más a nivel fenomenológico del origen del decaimiento. Recuerdo del seminario anterior que, bueno, nos dijeron que están pensando que estas partículas o esta contribución adicional no es parte del modelo estándar, ¿verdad? O sea, es punto y aparte. Claro. Sin Esto también. embargo, pensarían que el incremento de partículas, o sea, el hecho de que no esté conservada, se debe a un proceso interno de la interacción de este nuevo fluido o tenga un origen gravitacional. Digo, me suena bastante al proceso de Hawking, ¿no? De radiación de Hawking. Sí, pues la verdad es que la pregunta está abierta, o sea, justo estamos considerando estos procesos de materia oscura inestable. Sí, A mí me gusta pensar en una extensión del modelo estándar de partículas, ¿no? Porque pues este sector oscuro del universo también tiene que, que tener una descripción a ese nivel, ¿no? Pero sí. también lo otro que comentas de otras interpretaciones que se le pueden dar, pues también es posible, ¿no? Ok. Gracias. Sí, básicamente este es más bien una motivación a seguir explorando estos esquemas. Sí, entiendo, entiendo. Ujú. Ok, tenemos otra pregunta aquí en el chat. Dice, cuando habla de la termodinámica irreversible, muestra unas ecuaciones de Friedman y dice que son equivalentes a cuando se consideran efectos de creación y aniquilación de materia. ¿Cuál es la diferencia con el modelo de Israel Stewart? Sí, gracias. Lo voy a mostrar. Aquí está. Entonces, esta presión puede interpretarse como la presión de creación o también puede interpretarse como una presión de viscosidad. Resulta que la diferencia que existe entre este esquema con el modelo de Israel-Stewart es que esta presión de viscosidad en Israel-Stewart tiene una ecuación de transporte. Es una ecuación de transporte para pi, es de primer orden, pero a pesar de que es de primer orden, es muy complicada. Entonces, con el fin de que nosotros tengamos una descripción completa de esta pi, se tiene que resolver esa ecuación de transporte. El problema es que para resolverla, uno lo que hace
de forma usual, pues es asumir un montón de condiciones que simplifiquen la ecuación para que sea más sencilla de resolver. Y entonces es lo que comentaba, que si nosotros consideramos esta degeneración, pues nos quitamos ese problema de encima. Pero sí, justo, la ecuación del esquema de Israel-Stewart tiene una ecuación de transporte asociada para pi. Es decir, necesitaríamos una ecuación más para el sistema. Ok, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una curiosidad. Eh, por ejemplo, cuando uno, bueno, en este caso, tú asocias esta a una presión de viscosidad, el hecho de introducir este tipo de presiones no puede generar como tal inhomogeneidades a nivel cosmológico. Eso es lo que vamos a explorar después. Ese va a ser nuestro siguiente trabajo, de hecho. Ah, ok. O sea, queremos ver qué sucede en estos esquemas viscosos o de creación de materia, pero a nivel de perturbaciones, justamente. Ok. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué tan buenas son las mediciones de las observaciones contra lambda CDM, por ejemplo, con HCO? Pues acá están, a ver, las voy a mostrar de nuevo, la tablita con los estimados. Existen un montón de valores estimados para H0, para la constante de Hubble, y siempre se ha visto que estos valores de H0 oscilan entre 67 y 73. Y bueno, aquí para Union 2 tenemos 67, 74, para SDSS tenemos 69.7 y para 71.1 para BOSS, perdón, tenemos 71.1. Entonces, bueno, estos valores para el parámetro de Hubble caen dentro del el valor fiducial del modelo estándar, entonces, pues yo considero que son buenas estimaciones. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, a ver, vamos a ver, creo que no. Bien, pues agradecemos la charla, Gil, estuvo muy interesante. En breve Gracias. te mandamos la constancia respectiva a la charla. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestro seminario. Excelente miércoles a todos y nuevamente muchas gracias, Gil. Chao. Adiós, gracias.